El clan del oso cavernario. Jan Howell. Los hijos de la tierra. Capítulo 2. El grupo de viajeros atravesó el río un poco más allá de la cascada, donde la corriente se ensanchaba y levantaba espuma alrededor de las rocas que sobresalían del agua poco profunda. Eran 20 jóvenes y viejos. El clan había contado 26 miembros antes del terremoto que destruyó su cueva. 2 hombres abrían el paso, muy por delante de un núcleo de mujeres y niños, flanqueados por un par de hombres mayores. Los varones jóvenes formaban la retaguardia. Seguían el ancho río que iniciaba su rumbo sinuoso, lleno de meandros a través de la estepa, y observaron a las aves de rapiña volando en círculos. Si aún no volaban, significaba que lo que había llamado su atención seguía con vida. Los hombres que iban delante apretaron el paso para investigar. Un animal herido era presa fácil para los cazadores, siempre que algún cuadrúpedo depredador no abrigara las mismas intenciones. Una mujer, más o menos a mediados de su primer embarazo, avanzaba delante de las demás mujeres. Vio a los 2 hombres guía mirar al suelo y seguir su camino. Debe de ser un carnívoro, pensó. El clan no solía comer animales carnívoros. Medía poco más de 1 metro y 35 centímetros de estatura. Era de huesos fuertes, robusta y patizamba, pero caminaba erecta sobre unas fuertes piernas musculosas y unos pies planos descalzos. Sus brazos, largos en proporción con el resto del cuerpo, estaban encorvados como sus piernas. Tenía una ancha nariz en forma de pico, una mandíbula prógnata que se proyectaba como un hocico y carecía de barbilla. Su frente baja era estrecha e inclinada, y su cabeza larga y grande. Descansaba sobre un cuello corto y grueso. En la nuca tenía un nudo huesudo, un promontorio occipital que acentuaba su perfil posterior. Un vello suave, corto y moreno, con tendencia a rizarse, cubría sus piernas y hombros y corría a lo largo de la parte superior de su espalda. Al llegar a la cabeza se convertía en una cabellera pesada, larga y bastante tupida. La mujer estaba perdiendo ya su palidez invernal a cambio de un tostado veraniego. Sus ojos, grandes, redondos y oscuros, profundamente sumidos bajo unas cejas prominentes, estaban llenos de curiosidad cuando aceleró el paso para ver lo que los hombres habían dejado atrás. Para ser aquel su primer embarazo, la mujer era ya mayor, tenía casi 20 años, y el clan la había creído estéril, hasta que comenzó a notarse la vida que se iniciaba dentro de ella. La carga que transportaba no se había visto aligerada porque estuviera embarazada. Llevaba un gran canasto sujeto a sus espaldas como un cuébano, con bultos atados detrás, colgando amontonados encima. Varias bolsas cerradas con cuerdas colgaban de una correa atada alrededor de la piel flexible que llevaba como un manto a la altura de las caderas, de modo que formaba dobleces y bolsas para guardar objetos. Una bolsa se distinguía especialmente. Estaba hecha con piel de nutria, lo que resultaba evidente pues se había curtido dejando intactas las patas, la cola y la cabeza. En vez de abrir el vientre del animal, solo se había hecho un corte en el cuello para poder sacar por ese orificio las vísceras, la carne y los huesos, dejando una bolsa entera. La cabeza atada por una tira de piel a la espalda era la tapadera. Una cuerda de tendón teñido de rojo pasaba por los agujeros que rodeaban la abertura del cuello y estaba apretada y atada a la correa que la mujer llevaba alrededor de la cintura. Cuando la mujer vio la criatura que los hombres habían dejado atrás, se quedó intrigada por lo que parecía un animal sin pelo, pero al acercarse se quedó boquiabierta y retrocedió un paso, echando mano a la pequeña bolsa de cuero que llevaba colgada del cuello, en un gesto inconsciente por apartar a los espíritus desconocidos. Tocó los pequeños objetos que llevaba en su amuleto, invocando protección, y se inclinó para ver más de cerca, sin atreverse a dar un paso, pero sin conseguir convencerse de que estaba viendo lo que realmente creía ver. Sus ojos no la habían engañado. No era un animal lo que había atraído a las aves de rapiña. Era una niña flaca y de aspecto extraño. La mujer echó una mirada a su alrededor, preguntándose qué otros terribles enigmas podría encontrar por allí cerca. Y empezó a rodear a la niña inconscientemente, pero oyó un gemido. La mujer se detuvo y, olvidando sus temores, se arrodilló junto a la niña y la sacudió suavemente. La curandera comenzó a desatar la cuerda que mantenía cerrada la bolsa de nutria tan pronto como vio la infección de los arañazos y la pierna hinchada
al rodar la niña sobre sí misma. El hombre que iba a la cabeza de la tribu miró hacia atrás y vio a la mujer arrodillada junto a la niña. Volvió sobre sus pasos. «Isa, ven», ordenó. «Huellas del león cavernario más adelante». «Es una niña, Brun. Está herida, pero no muerta», replicó. Brun miró a la niña flaca, de frente alta, nariz pequeña y rostro curiosamente plano. «No es del clan», dijo el jefe con un ademán seco y cortante, y se volvió para reanudar su marcha. «Brun es una niña y está herida. Morirá si la dejamos aquí». Los ojos de Isa suplicaban mientras se expresaba con gestos de sus manos. El jefe del pequeño clan se quedó mirando a la mujer que imploraba. Era mucho más alto que ella. Medía más de 1,5 metros. Sus músculos eran pesados y potentes, su pecho abultado y sus piernas fuertes y arqueadas. Su estereotipo era similar, aunque más pronunciado. Nariz más grande y arco superciliar más abultado. Sus piernas, estómago y pecho, así como la parte superior de su espalda, estaban cubiertos de pelos morenos y ásperos, que no constituían una pelambre, pero casi. Una barba tupida ocultaba su mandíbula sin barbilla. Su manto también se parecía al de ella, pero no era tan completo. Era más corto y estaba atado de distinta manera, con menos dobleces y bolsas para guardar cosas. No llevaba carga alguna, solo su manto exterior de pieles, colgado de su espalda por una ancha banda de cuero, enrollada, su frente inclinada y sus armas. Sobre su muslo derecho había una cicatriz, ennegrecida como un tatuaje, más o menos en forma de U, con los rasgos superiores hacia afuera. Era la marca del bisonte, su tótem. No necesitaba señal ni adorno alguno para poder ser identificado como líder. Su porte y la deferencia que los demás le mostraban evidenciaban suficientemente su posición. Retiró del hombro el garrote que llevaba. Era una larga pata delantera de caballo, y lo apoyó en el suelo sosteniéndolo contra su muslo. Isa comprendió que estaba considerando seriamente la súplica que ella le había hecho. Esperó tranquilamente, disimulando su agitación para dejarle pensar. Brun dejó en el suelo su pesada lanza de madera, apoyando el mango en su hombro con la afilada punta, endurecida al fuego, hacia arriba, y ajustó las boleadoras que llevaba colgadas del cuello junto con su amuleto, para que las 3 bolas de piedra se equilibraran mejor. Entonces de la correa que rodeaba su cintura sacó un pedazo de gamuza flexible, unido en ambos extremos y abultado en el medio para guardar las piedras destinadas a la honda, y se puso a tirar de la suave piel con sus manos, reflexionando. A Bruno le gustaba tomar decisiones apresuradas respecto a nada insólito que pudiera afectar a su clan, especialmente ahora que estaban sin hogar, y resistió al impulso de negarse de buenas a primeras. Debería haber supuesto que Isa querría ayudarla, pensó. Incluso ha hecho uso de magia curativa algunas veces con animales, sobre todo con crías. Se va a contrariar si no le permito ayudar a esta niña. Que sea del clan o de los otros es lo de menos. Lo único que ve es una criatura herida. Bueno, quizá eso haga que sea una curandera tan buena. Pero curandera o no, solo es una mujer. ¿Qué importa que se moleste? Isa se cuidará mucho de exteriorizarlo, y ya tenemos suficientes problemas sin una extraña enferma. Pero lo sabrá su tótem y todos los espíritus también. ¿Estarán más enojados si ella se ve contrariada? Si encontramos una cueva, no. Cuando encontremos otra cueva, Isa tendrá que elaborar la bebida para la ceremonia de la cueva. ¿Y si comete un error por estar preocupada? Los espíritus enojados pueden hacer que todo salga mal, y ya están suficientemente enojados. Nada debe salir mal en la ceremonia de la nueva cueva. Pues que recoja a la niña, se dijo. Pronto se cansará de llevar a cuestas esa carga adicional. La niña se encuentra tan mal que ni siquiera la magia de mi hermana será lo suficientemente fuerte para salvarla. Brun volvió a meter la honda en la correa que le servía de cinturón. Recogió sus armas y se encogió de hombros, sin comprometerse. A ella le correspondía tomar la decisión. Isa podría llevarse a la niña con ellos o no, como quisiera. Brun se dio media vuelta y siguió su camino a grandes zancadas. Isa metió la mano en su canasta y sacó un manto de cuero. Cubrió con él a la niña, la envolvió bien, la levantó en vilo y la aseguró a su cadera con la piel flexible, sorprendida al sentir lo poco que pesaba para su estatura. La niña gimió al sentirse alzada. Entonces Isa la acarició para tranquilizarla antes de echar a andar detrás de los 2 hombres.
Las demás mujeres se habían detenido, manteniéndose alejadas de la conversación entre Isa y Brun. Cuando vieron que la curandera recogía algo y lo llevaba, sus manos volaron en rápidos ademanes, apoyados de vez en cuando por algunos sonidos guturales, discutiendo el asunto con mucha curiosidad. Con excepción de la bolsa de nutria, el resto de su vestimenta era igual al de Isa, y transportaban tanta carga como ella. Entre todas llevaban a cuestas todas las posesiones terrenales del clan, lo que se había podido rescatar de entre los escombros después del terremoto. 2 de las 7 mujeres llevaban niños de pecho en un repliegue de su manto y pegados a su piel, lo que facilitaba el darles de mamar. Mientras estaban esperando, una de ellas sintió una gota de humedad caliente. Sacó a su hijito desnudo del pliegue y lo sostuvo mientras terminaba de orinar. Cuando no viajaban, los bebés solían estar envueltos en suaves mantillas de piel, para absorber la humedad y las defecaciones lechosas. Se acumulaban a su alrededor diversos materiales, como vellón de ovejas silvestres prendido en matorrales espinosos, cuando los musmones estaban de muda, plumón del pecho de aves o borra de plantas fibrosas. Pero mientras viajaban era más fácil y más sencillo llevar a los bebés desnudos y sin dejar de andar, ponerles a que hicieran sus cosas sobre el suelo. Cuando reanudaron la marcha, una tercera mujer cogió a un niño, sujetándolo contra su cadera con un manto de cuero de los empleados para transportar carga. Pero al poco rato el chiquillo empezó a agitarse para bajar al suelo y andar solo. La madre dejó que se fuera, pues bien sabía que regresaría con ella tan pronto como se sintiera cansado. Una muchacha mayor que todavía no era mujer, pero que llevaba la misma carga que las demás, caminaba detrás de la mujer que seguía a Isa. De vez en cuando volvía la mirada hacia atrás, hacia un mozo que casi era un hombre y que avanzaba detrás de las mujeres. Este se las arreglaba para dejar entre ellas y él la suficiente distancia para que pareciera que formaba parte del grupo de 3 cazadores que constituían la retaguardia, y no del grupo de los niños. Se parecía por, por poder llevar también él alguna pieza de caza y envidiaba al viejo, uno de los que flanqueaban a las mujeres, que llevaba una enorme liebre al hombro, derribada por una piedra de su honda. Los cazadores no eran la única fuente de alimentos para el clan. Con frecuencia las mujeres aportaban la mayor parte, y sus fuentes eran más seguras. A pesar de ir cargadas, recolectaban mientras viajaban, y lo hacían con tanta eficiencia que apenas retrasaban su marcha. Una mancha de lirios diurnos era prontamente despojada de capullos y flores, y las raíces nuevas y tiernas quedaban al punto desenterradas con unos cuantos golpes de los palos de cavar. Las raíces de espadaña, arraigadas bajo la superficie de aguas pantanosas, eran todavía más fáciles de arrancar. Si no hubieran estado de viaje, las mujeres habrían tenido buen cuidado de tomar nota de la ubicación de las altas plantas talludas para volver, cuando la estación estuviera más avanzada, a recoger los brotes tiernos de la parte superior como verdura. Más adelante aún el polen amarillo, mezclado con el almidón obtenido de las fibras de raíces viejas mojadas, se convertiría en unos bizcochos pastosos sin levadura. Una vez secas las partes de arriba se recogería la borra. Algunas de las canastas estaban hechas con tallos y hojas duras. Ahora solo recogían lo que encontraban al pasar, pero no se les pasaba mucho por alto. Cortaban los brotes nuevos y las hojas tiernas del trébol, de la alfalfa, del diente de león. Arrancaban las púas del cardo antes de cortarlo y recogían algunas bayas y frutas tempranas. Los agudos palos de cavar estaban constantemente ocupados y nada quedaba a salvo de su punta en las hábiles manos femeninas. Los empleaban como palancas para dar vuelta a troncos caídos en busca de tritoncillos y deliciosos gusanos gordos. Pescaban moluscos de agua dulce en los ríos y los acercaban a la ribera para facilitar su captura. Extraían de la tierra diversidad de bulbos, tubérculos y raíces. Todo ello iba siendo depositado en los prácticos repliegues de los mantos de las mujeres o en algún rincón vacío de sus canastas. Las hojas verdes servían para envolver. Algunas de ellas, como las de bardana, se cocían como verduras. También recogían la leña seca, las ramillas y la hierba, así como el excremento de los herbívoros. Aun cuando la selección sería más variada una vez que el verano avanzara, había alimentos abundantes para quien sabía dónde buscar. Isa levantó la mirada cuando un anciano de más de 30 años llegó cojeando hasta ella una vez que hubiera reanudado la marcha. No llevaba arma ni carga, solo un largo cayado para ayudarse a andar. Su pierna derecha estaba lisiada y era más corta que la izquierda, pero aún así se las arreglaba para moverse con agilidad sorprendente. Tenía atrofiados el hombro y el brazo derechos, y el brazo seco
había sido amputado más abajo del codo. El fuerte hombro, el brazo y la pierna a su lado izquierdo, musculosos y plenamente desarrollados, le daban el aspecto de estar torcido. Su enorme cráneo era todavía mayor que los del resto del clan. Las complicaciones de su nacimiento habían sido causa del defecto que le había dejado baldado de por vida. Era también hermano de Isa y Brun, el mayor, y habría sido jefe de no haber nacido tullido. Vestía un manto de cuero cortado al estilo masculino, y llevaba sobre sus espaldas, como los demás hombres, su piel peluda por fuera, la cual usaba también para dormir. Pero de la correa que le rodeaba la cintura llevaba colgadas varias bolsas, y un manto del mismo estilo del que empleaban las mujeres envolvía un gran bulto que cargaba a la espalda. El lado izquierdo de su rostro tenía horribles cicatrices y le faltaba un ojo, pero al derecho estaba bien y destellaba inteligencia junto con algo más. A pesar de su cojera, se movía con una gracia que provenía de su gran sabiduría y de la seguridad que le daba su puesto dentro del clan. Era Mogur, el mago más poderoso, el más imponente y más reverenciado hombre santo de todos los clanes. Estaba convencido de que su cuerpo arruinado le había sido dado para que pudiera ocupar su lugar de intermediario ante el mundo espiritual, y no a la cabeza de su clan. En muchos aspectos su poder era mayor que el de cualquier jefe, y él lo sabía. Solo sus parientes próximos recordaban el nombre que le fue dado al nacer y lo usaban al hablarle. Kreb, dijo Isa, saludándolo y reconociendo su llegada con un movimiento que significaba el placer que le proporcionaba su presencia. ¿Isa? Preguntó él con un gesto dirigido hacia la criatura que llevaba. La mujer abrió su manto y Kreb observó detenidamente el rostro menudo y encendido. Su mirada llegó hasta la pierna hinchada y la herida que supuraba antes de volverla hacia el rostro de la curandera y leer en sus ojos. La niña gimió y la expresión de Kreb se ablandó. Afirmó con un gesto de la cabeza. Bueno, dijo. El sonido era ronco y gutural. Entonces hizo una señal como para indicar. Ya han muerto suficientes. Kreb se quedó junto a Isa. No tenía que someterse a las reglas tácitas que definían la posición de cada persona y su situación. Él podía caminar junto a cualquiera, incluyendo al jefe si así lo deseaba. Mogur estaba por encima y aparte de la estricta jerarquía del clan. Brun condujo a los suyos mucho más allá de las huellas de los leones cavernarios, antes de detenerse para examinar el paisaje. Del otro lado del río, hasta donde alcanzaba la vista, la pradera se extendía en bajas colinas que ondulaban hasta perderse en un espacio plano y verde a lo lejos. Su vista no encontraba obstáculos. Los pocos árboles atrofiados, deformados por el viento incesante, cual caricaturas en movimiento interrumpido, apenas prestaban perspectiva al campo abierto y subrayaban su vacuidad. Cerca del horizonte una nube de polvo revelaba la presencia de una numerosa manada de animales ungulados. Brun intentó vanamente señalar su presencia a sus cazadores y correr tras ellos. A sus espaldas solo podían verse las copas de las coníferas detrás de los árboles deciduos, más abajo de la selva que ya se veía empequeñecida por la vastedad de la estepa. De este lado del río la pradera terminaba abruptamente, cortada por el farallón que estaba ya a cierta distancia y se apartaba cada vez más río abajo. La cara rocosa de la abrupta muralla se fundía con los contrafuertes de majestuosas montañas coronadas de hielo que se erguían allí cerca. Sus picos helados, vibrantes de vivos tonos rosa, púrpura, violáceos y rojo, reflejaban el sol poniente, cual gigantescas joyas rutilantes que coronaban las cimas soberanas. El propio jefe, sumido en sus prosaicas reflexiones, se sintió conmovido por el espectáculo. Se apartó del río y condujo a su clan hacia el farallón que brindaba la posibilidad de encontrar cuevas. Necesitaban un refugio, pero lo que era casi más importante, sus espíritus totémicos protectores necesitaban un hogar, si es que no habían abandonado ya al clan. Estaban furiosos, el terremoto así lo demostraba, tan furiosos como para causar la muerte de 6 de sus miembros y haber destruido su hogar. Si no se encontraba un lugar permanente para los espíritus totémicos, dejarían al clan a merced de los perversos, que causaban enfermedad y alejaban la casa. Nadie sabía por qué estaban enojados los espíritus, ni siquiera Mogur.
Aun cuando todas las noches celebraba ritos con el fin de calmar su ira y contribuir a aliviar la ansiedad del clan, todos estaban preocupados, pero ninguno de ellos lo estaba tanto como Brun. El clan era responsabilidad suya, y él sentía la tensión a la que estaba sometido. Los espíritus, esas fuerzas invisibles cuyos deseos eran insondables, le desconcertaban. Se encontraba más a gusto en el mundo físico de la cacería y de la dirección de su clan. Ninguna de las cuevas que había visitado hasta entonces era apropiada. A cada una de ellas le faltaba alguna condición esencial y empezaba a desesperar. Se estaban perdiendo en la búsqueda de un nuevo hogar, preciosos días cálidos durante los cuales deberían haber estado almacenando alimentos para el invierno siguiente. Pronto se vería obligado a resguardar a su clan en una cueva que distaría mucho de ser la adecuada, y habría que reanudar la búsqueda al año siguiente. Eso sería perturbador, tanto emocional como físicamente, y Brun esperaba fervientemente no tener que verse en esa situación. Caminaron a lo largo de la base del farallón mientras se alargaban las sombras. Cuando llegaron cerca de una cascada que se precipitaba desde el risco y se pulverizaba formando un brillante arco iris a los rayos del sol, Brun mandó que se detuvieran. Cansadamente las mujeres dejaron su carga en el suelo y se desplegaron por la orilla de la poza que estaba debajo y de su angosto arroyo en busca de leña. Isa tendió su manto de piel y acostó a la niña encima antes de dedicarse a ayudar a las demás mujeres. Estaba preocupada por la niña. Su respiración era entrecortada y aún no se había movido. Incluso su gemido era menos frecuente. Isa había estado pensando en la manera de ayudarla, repasando las hierbas secas que llevaba en su bolsa de nutria, y mientras recogía leña, examinaba las plantas que crecían por allí. Para ella, le fuera conocido o no, todo tenía algún valor, medicinal o alimenticio, aunque realmente era muy poco lo que no supiera identificar. Cuando vio largos tallos de lirio a punto de florecer en la orilla fangosa del arroyuelo, una de sus preguntas encontró respuesta, y las arrancó de raíz. Las hojas triboladas del lúpulo, que trepaban abrazando uno de los árboles, le dio otra idea, pero decidió utilizar el lúpulo seco en polvo que llevaba consigo, pues la fruta cónica no había madurado aún. Arrancó una suave corteza grisácea de un joven aliso que crecía junto a la poza y la olfateó. Desprendía un fuerte aroma. La curandera probó con un gesto para sí misma, mientras lo metía en un pliegue de su manto. Antes de volver a toda prisa junto a las demás, arrancó varios puñados de hojas nuevas de trébol. Cuando se reunió toda la leña y se preparó el sitio para encender el fuego, Grot, el hombre que caminaba delante, al lado de Brun, descubrió un ascua encendida envuelta en musgo, conservada en el extremo vacío de un asta de oro. Podían prender fuego, pero cuando viajaban por territorio desconocido, era más fácil coger un carbón del fuego de un campamento y mantenerlo encendido para iniciar el siguiente que dedicarse cada noche a encender uno nuevo con materiales posiblemente inadecuados. Esta historia